Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Fíjense que, bueno, ahí están las imágenes del satélite. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, declara zona de desastre los territorios afectados por el paso de Ian con categoría 4 en Florida. Hace unos momentos conversaba con nuestro cónsul general en Orlando, Juan Sabines. Señaló que no se reportan compatriotas heridos o fallecidos, algunos problemas materiales. A su paso por Cuba dejó en al menos, una veintena de desaparecidos y todavía hay problemas de, en este caso, suministro del fluido eléctrico. Esto es el impacto que está teniendo Ian. Aquí en México, por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco Central decidió incrementar la tasa de interés en 75 puntos base. Queda de esta manera la tasa de interés en 9,25. La Fiscalía General de la República, después de mucho tiempo, pues llega a la conclusión de que, una conclusión que por cierto le remiten la empresa que tenía la caja negra del helicóptero de Marina, que la falta de combustible fue lo que le costó la vida a 14 héroes de este país, 14 marinos que trabajaron en una operación especial allá en Los Mochis. Vamos a ver qué responsabilidades se determinan a partir de esta situación. Presidente feliz con la determinación del Tribunal Electoral sobre la ratificación de Américo Villarreal. Dijo que había muchos intereses, pero que se avanzó en el terreno democrático. Hoy dio a conocer también un elemento importante. Alicia Bárcena, ¿se acuerda que la había anunciado primero como titular del Matías Romero? Después que no venía a México, que porque se quedaba en Chile y era la embajadora en Chile. Ahora la proponemos para, en este caso, dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Tema que ya en su momento había generado mucha conversación, porque muchos habían efectivamente planteado que le tocaba a un mexicano asumir la dirección de ese importantísimo Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora el presidente propone a quien fuera titular de la CEPAL, hoy embajadora de México en Chile, como la titular. Vamos a ver si tiene los apoyos necesarios para llegar. Claramente el currículum y la trayectoria lo tienen. Nos acabamos de dar un testarazo en el ámbito hemisférico cuando pues no tuvo los apoyos necesarios la candidata de México, Nadine Gassman, para presidir la Organización Panamericana de Salud. Así es que bueno, pues espero que en este caso esta candidatura vaya muy bien acolchonada. Finalmente tiene proyección internacional después de CEPAL y es un banco que tradicionalmente presidía un latinoamericano. Santiago Krill le dice: señor presidente, muchas gracias por la propuesta de hablar con el secretario de Gobernación, pero declino. El GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, reveló que algunos normalistas estuvieron vivos hasta el 4 de octubre y lamentó la salida del fiscal especial de Ayotzinapa. Le comento que, pues Encinas, por su parte, reconoció la labor de Omar Gómez Trejo y respondió a los abogados de 4 militares detenidos que, como usted sabe, pues han ido por la vía de la denuncia. Dicen que se ha efectivamente extralimitado en sus funciones. La Cámara de Diputados aprobó el trascendental hecho de que el horario de verano queda eliminado, va al Senado para su ratificación y bueno, pues es lo que ocurrió, 400 y pico de votos a favor. También le comento que el Pleno de la Cámara de Diputados ratifica el recorte de 4,000 millones al presupuesto del INE y por unanimidad el Pleno del Congreso de Michoacán aprobó aumentar a 60 años de prisión la pena por feminicidio. Pausa, regresamos en un instante. Con la información, se reportó un tiroteo en las inmediaciones de la Plaza Fiesta en Tamaulipas, más cerca del Consulado de Estados Unidos en Matamoros. En un instante vamos hasta aquella entidad y ya le informaba, si usted nos sigue a través de la radio, ya escuchó usted otro accidente, en este caso una mina de fluorita, pero en Durango hay al menos una persona fallecida y varios heridos. Bueno, le adelanto que en un momento más revisaremos el tema de Rusia y Ucrania. Ayer le dimos un espacio muy amplio, pues estamos en un momento de corte realmente muy relevante. Hoy Putin reconoció la independencia de las regiones de Jersón y Zaporilla, anexa efectivamente o las une a las otras dos, Donetsk y Lugansk. Esto previo a que se celebre en Moscú una ceremonia oficial de anexión de estos territorios, con lo cual ya por la vía de los hechos estaría en su guerra imperialista, anexándose todos estos
territorios. Un momento más platicaré con el embajador Ruiz Cabañas para que nos oriente sobre esta delicadísima situación. Enrique Hernández, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Los saludo con gusto. El grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de Ayotzinapa da a conocer nuevos datos sobre la desaparición de los normalistas, en lo que, confirmaron la participación de elementos del ejército mexicano. Ángela Huitrago, del grupo interdisciplinario, dijo que se pudieron corroborar mensajes de los presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, por lo que este informe fue reservado precisamente para este jueves y cuenta con 300 páginas. El GIEI tuvo acceso a la Secretaría del... Sí, perdón, doctor. Sí, el GIEI decía, ¿no? Sí, el GIEI tuvo acceso a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde encontraron documentos y transcripciones sobre el Batallón 27, 35 Zona Militar, Batallón 41, Batallón 50, Región Central, México, M1. El crimen organizado estuvo vinculado con la fuerza pública en la desaparición de los 43 normalistas, y no se trata nada más de declaraciones, sino de archivos oficiales de la Sedena, CISEN y varias corporaciones del Estado. Entre esos hallazgos se da a conocer que el Ejército tuvo conocimiento de cada movimiento de los estudiantes y el crimen organizado a través de intervenciones telefónicas. Vamos a escuchar. La autorización para entrar a esos archivos, la orden directa para entrar a esos archivos vino del comandante supremo de las fuerzas militares, es decir, del presidente Manuel López Obrador. Por lo tanto, no podía haber oposición de ningún subalterno y por lo tanto nos entregó la autorización directamente al GIEI para hacer la revisión, la que hicimos en compañía de la COVAC. Incluso el Ejército tenía personal matriculado en la Escuela Normal Rural y conocía de las actividades de los normalistas, incluyendo el día 26 de septiembre del 2014, y todo ello está documentado. El nuevo informe también describe, doctor, que al menos 2 militares tuvieron procesos disciplinarios por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre de la evidencia militar, comentó Carlos Martín Beristain. Vamos a escucharlo. También este tercer informe muestra cosas que no sabíamos. El Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela que daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacían en la escuela, incluyendo el día 26. Desde el 14 de septiembre del año 2014, el Ejército conoció todas esas actividades, y sabemos que es el Ejército porque hemos tenido acceso a los informes, a los archivos de Sedena. Se expuso que entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, autoridades intercambiaron llamadas telefónicas que sabían de los normalistas y a dónde había que llevarlo, lo que demuestra que una parte de los jóvenes estaban vivos en esos días. Los integrantes del GIEI dieron a conocer que, a petición de los padres de los normalistas, continuarán en las investigaciones, pues esperaba que precisamente el día de mañana, 30 de septiembre, concluyera esta misión que tenían de por medio. El reporte que les tengo, doctor. Gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. Yo me lazo ahora con nuestro cónsul en Miami, Jonathan Chait. Cónsul, ¿cómo está? Buenas noches. Eleonora, muy buenas noches. Un gusto saludarte. El gusto es todo nuestro. Pues preguntarle, por favor, cuál es el reporte que tiene después del paso de Ian. Sí, con todo gusto. Pues te comento que hemos seguido, obviamente, las instrucciones del secretario Marcelo Ebrard. De hecho, antes de que llegara el huracán, se ha dado pues lo que comentamos nosotros como la protección preventiva, donde se ha estado informando tanto a la comunidad a través de medios, redes sociales y grupos comunitarios, pues cuál es la situación y cómo se venía viendo la llegada del huracán. Como bien comentas, el día de ayer, ya tocó tierra y, llegó a una zona, sobre todo a los condados de Lee y de Collier, de Sarasota, que son la zona de la costa, y son espacios que nosotros también cubrimos en el consulado de Miami. Anterior a la llegada del huracán, estuvimos en contacto con líderes comunitarios y también con organizaciones civiles, o por supuesto las agencias encargadas de emergencia, para tener mayor conocimiento de la situación y sobre todo para estar informando de refugios para que la gente pudiera estar segura. Posterior a esto, el día de hoy hemos retomado el contacto con gente de la comunidad y las agencias federales y estatales para dar seguimiento y estamos ahora viendo cuál va a ser el plan de acción
sobre todo en esas zonas que fueron las más afectadas y donde se encuentra la comunidad mexicana. Hace un momento, cónsul, conversábamos con el cónsul Sabines de Orlando, me decía que no hay desgracias humanas que lamentar. El caso de Miami entiendo que tampoco. Pues ya empezaron los informes, como se esperaba, ya algunos medios han estado comunicando, no se ha dicho las nacionalidades, eso es importante mencionar, pero ya se han dado números de posibles fallecimientos, de hecho están entre los 10, 17, todavía no son cifras que se han oficializado, pero ya empiezan a dar las notas sobre personas fallecidas. ¿Tiene usted un reporte de gente, compatriotas desaparecidos? ¿Le han llamado, no sé, familiares o gente cercana buscando a alguien? Hasta el momento no. Hemos sí recibido llamadas, sobre todo de personas solicitando información, solicitando sobre todo si van a estar abiertos, por ejemplo, los aeropuertos, por ejemplo. Algunas sí interesadas en conocer sobre la situación en general y también tengo que decir, muchas de ellas también mostrando interés en apoyar en lo que sea necesario. Comprendo. Oiga, ¿usted regresa al consulado ya mañana o ya pudo regresar hoy? No, de hecho nosotros, si bien por instrucciones de la alcaldía del condado de Miami-Dade, que es el que nos corresponde, solicitaron que todas las oficinas estuvieran cerradas, por cuestiones de seguridad. No obstante, nosotros sí estuvimos trabajando ahí, solicitaron que el miércoles y jueves estuviéramos cerrados. Nosotros estuvimos presentes, nada más el equipo, digamos, de servidores públicos del consulado y el departamento de protección. Atendimos cuestiones meramente de emergencia por seguridad a la gente. No queríamos que estuvieran conduciendo o exponiéndose en la situación de lluvias y de aires y ráfagas que estaban sucediendo, pero estuvimos laborando y ya mañana regresamos todo como fuera pues un día normal, pero pues estuvimos ahí presentes los días que incluso nos habían solicitado estar cerrados. Oiga, cónsul, impresionante el meteoro, ¿no? Los vientos huracanados. Es decir, una cosa, cuando uno lo ve en la fotografía de satélite, la verdad es que le ponen los pelos de punta. Haberlo visto ahí sobre el terreno, pues me imagino que habrá sido toda una experiencia. Sin duda alguna. Y mira, Leonardo, en el área que estamos nosotros, afortunadamente fue leve si comparamos cómo se vivieron en otras zonas que nos toca estar cubriendo. Pero sí hay que decir que, bueno, escuchar la lluvia tan intensa y los vientos tan fuertes, pues sí pone uno pues nervioso, ¿no? Ante una situación que pudiera pasar. Y pues no quisiera imaginar o en situaciones como las que sí estuvieron viviendo en los condados de Lee, de Collier y Sarasota y toda esa región. Muy bien. Cónsul, ¿algún apunte más? Pues yo agradecería que la gente esté en contacto con nosotros. Si me permites, daré el teléfono de emergencia del consulado, que es el 305-979-1534. Para cualquier información, sobre todo por cuestiones de emergencia, que gente que lo requiera, porque eso nos ayuda a nosotros a poner en marcha ya el plan que queremos llevar a cabo y pues tener un mayor acceso a la gente y saber qué está ocurriendo y sobre todo saber sus necesidades para estar ahí lo antes posible. Muy bien, pues cónsul, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Jonathan Chait, el cónsul general de México en Miami, hoy conversando con usted sobre esta situación. Le pido al equipo de producción que me ponga los dos teléfonos de emergencia, tanto en Orlando como en Miami, por si alguien que nos esté viendo allá en los Estados Unidos requiere o tiene alguna duda, que llame directamente al consulado, igual que las redes sociales. Ahí creo que también un teléfono de Cancillería disponible. Si me hacen el enorme favor de ponerlo en pantalla, de tal manera que nuestro auditorio lo pueda ver. Le repito, el que nos acaba de dar el cónsul en Miami, 305-979-1534. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Le comento que hoy se dio a conocer una encuesta nacional de victimización de empresas y hay cosas buenas y no tan buenas. Las buenas, empiezo por las buenas, es que la probabilidad de ser víctima y el costo promedio de un delito bajan respecto a lo que ocurrió en 2019 y no es un cambio menor. Por eso le digo que las métricas son
fundamentales para discutir qué sí está funcionando y qué no está funcionando en la estrategia de seguridad. Comercio, por ejemplo, pues tiene un 18% menos en probabilidades de ser víctima de un delito. En el caso de la industria, 23% abajo, y servicios 18.6%. Por tanto, buena noticia, la probabilidad de ser víctima baja. También el costo promedio del delito baja, en algún caso en servicios de manera importante. ¿Cuál es la parte triste? Pues que siguen siendo un montón, ¿eh? 1.200.000 empresas fueron víctimas del delito. El porcentaje efectivamente, bueno, 2.900.000, o sea, casi 3 millones de delitos sobre 1.200.000 empresas, con lo cual ha habido muchas absolutamente, en este caso, revictimizadas, y la cifra negra es de 2.600.000 delitos. O sea, solamente se denuncian 300.000, con lo cual pues seguimos teniendo el problema de las fiscalías que van a paso de tortuga, o la gente dice, mira, ni pierdas tu tiempo. La autoridad no está de tu lado. Y la verdad es que tanto a fiscales como policías sí deberían, a mi juicio, pues hacer un esfuerzo por acercarse un poco más a la gente, decir, estamos de su lado. Yo hay ciertas cosas que, bueno, pues creo que se podrían mejorar en términos de lo que es esto que llaman la proximidad social. Es decir, cómo te relacionas con los demás. Fíjese, me ocurrió hace un par de días un episodio ciertamente, digamos, pedagógico para mí. Todos estos temas de proximidad social, cómo se relaciona la policía con la comunidad, es fundamental. No le hago el cuento largo, me detuve un momento efectivamente a subir un paquete, y en ese instante estaba el coche parado en una zona, pero eran 25 segundos, era imprudentemente el conductor, en fin, él por ser amable se paró ahí, e inmediatamente la policía llegó a inmovilizarlo. O sea, no llegaron a decirnos, como amigos de la comunidad. Por eso le digo, el tema de proximidad social lo deberían estudiar más. Es un tema fundamental. Decir, oiga, tenga la bondad de mover su coche que está estorbando. 20 segundos, ¿no? De entrada te dicen, está usted multado y además enséñeme su tarjeta de circulación y toma. Ya ve que el gobierno de la ciudad saca mucho dinero de las tarjetas, pues que no está aquí ¿cómo se llama el pago? Pues le voy a inmovilizar el vehículo. Afortunadamente, pues todos entramos en razón y bueno, me levantaron la multa, pero en vez de decir como amigos de la comunidad, a ver, tenga la bondad de mover su coche que está estorbando, fueron 20 segundos, llegan a... Entonces, ¿usted de qué lado está? Del lado de la, digamos, fricción con la comunidad para no generar confianza, o del lado de decir, hagamos una convivencia más razonable y mueva usted su vehículo. Por tanto, se van generando estos sentimientos que te van llevando al último extremo, de decir, yo ir a la fiscalía, pues y a lo mejor acabo hasta regañado, ¿no? Entonces, de 2.900.000 delitos, la cifra negra es 2.600.000, lo cual sí, pues deja a las autoridades lejos, muy lejos. Yo le contaba el tema de la policía, que sí haría un enorme, García Harfuch, que está haciendo un gran trabajo en muchos ámbitos, en trabajar más este asunto de proximidad social. La policía debe ser una aliada de la ciudadanía, no un enemigo que va a ver si te saca dinero y además pues encontrarte ahí cualquier error. Afortunadamente ¿cómo se llama? Tarjeta de circulación estaba en orden, si no te inmovilizan el coche y tú dices, ¿ustedes de qué lado están? ¿De la comunidad? ¿Quieren que funcione mejor o el tema de recaudar más? Si el tema de recaudar más, van por buen camino, pero si la lógica es tener una proximidad, ganar confianza con la policía, yo creo que esos protocolos los tendrían efectivamente que revisar en aeropuertos. Todos tienen contacto directo con la ciudadanía, es un tema fundamental en la formación policíaca. Bueno, pues le comentaba de la situación en la zona sureste de, en este caso, Ucrania, ya con la formalización por parte de Putin de estos falsos referenda. Bueno, pues se abre una situación política que le pedimos al embajador Ruiz Cabañas. Él, como usted sabe, además de diplomático, es académico del TEC de Monterrey, que nos ayude pues a ubicar la situación, el contexto que estamos en estos momentos viviendo. Embajador, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, sí, situación delicada la que estamos viviendo el día de hoy, Miguel. Mira, muy, muy delicada, Leonardo, porque ya se anuncia que mañana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a firmar, pues, no sé, los decretos o
las declaraciones de anexión de 4 provincias de Ucrania. Y eso pues obviamente viola todos los principios del derecho internacional reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, principio de integridad territorial, no uso de la fuerza, solución pacífica de controversias, autodeterminación, no intervención. Todos, los viola todos, en los que México siempre ha creído. Y de formalizarse esto realmente es un precedente muy grave. Yo no encuentro, excepto obviamente la anexión de Crimea en 2014, pues muchos precedentes que hayan ocurrido esto en Europa. Y la verdad es que México siempre ha sido un país que ha denunciado, no ha aceptado, pero públicamente ha denunciado, pues cuando hay una potencia que pretende anexarse territorios de sus vecinos. Lo hicimos, recordarás, pues en los años 30, en la Liga de las Naciones. México no aceptó la anexión de Austria, de partes de Checoslovaquia, no aceptamos pues nunca ese tipo de cosas de Etiopía o de Manchuria. Páginas brillantes de nuestra diplomacia. En aquel momento nos echaban montón, pero la historia nos dio la razón, Miguel. Nos dio la razón totalmente, Leonardo. Entonces, incluso en épocas más recientes, y a veces ha habido algunas pues malos entendidos, México tampoco ha aceptado cuando Israel ha pretendido anexarse a algunos territorios ocupados de Palestina. No lo hemos aceptado porque van contrarios al derecho internacional y a nuestra historia, Leonardo. Entonces, que pues es una historia dolorosa del siglo XIX. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que pues va a haber una resolución en el Consejo de Seguridad que seguramente va a ser vetada por Rusia. Seguramente esto va a llevarnos después o va a llevar a la comunidad internacional a la Asamblea General, y no tengo duda que una inmensa mayoría de países se van a pronunciar en contra de la anexión o pretendida anexión de estos territorios por parte de Rusia. Esto eleva las tensiones, es una doble apuesta de parte de Putin, porque además, según pues han dicho en su doctrina militar, si ya son parte de Rusia, Rusia estaría, según su doctrina en temas de armas nucleares, dispuesta a utilizar armas nucleares cuando se trate de defender la integridad territorial de Rusia. Entonces, esto sí me preocupa mucho, por supuesto, eleva todas las tensiones, eleva la apuesta, y yo siento que el presidente de Rusia está cada vez más arrinconado en una situación internacional verdaderamente compleja. Sí. Creo que México debería, como siempre, tomar una posición a favor del derecho internacional, la Carta de la ONU, y no aceptar la anexión de estos territorios. Sí, sí. Además, la consolidación de la posición lo lleva a todo el este, el sur, ya a conectar con Crimea. Es una parte importante del territorio ucraniano. No es cualquier cosa. 25%. Preguntarte, ¿esto debilita la posición mediadora de Erdogan? Erdogan dijo con toda claridad hace un par de semanas que era inadmisible que Rusia hiciera eso, condenó los referenda y dijo tratativas de paz tendrían que darse, incluida con la devolución de Crimea. Con esta anexión y este acto que se espera el día de mañana, ¿se debilita la posición de Erdogan como interlocutor con Putin? Mira, yo creo que se debilita la posición mediadora, porque si tú eres el mediador, dices públicamente una condición fundamental para encontrar la paz es que Rusia devuelva esos territorios. Esto es inaceptable, va el otro y lo hace, pues ya me dirás. Va a hacer lo contrario, exactamente lo contrario. Se debilita, pero aumenta la tensión internacional. Es muy raro, Leonardo, que el secretario general de las Naciones Unidas oficialmente en una discurso, en una toma de posición, denuncie esta acción de Rusia como totalmente inaceptable para las Naciones Unidas, para el derecho internacional. El secretario general de la ONU generalmente pues trata de ser muy cuidadoso en los momentos de mayor tensión, pero él mismo lo dice, es que tengo que decirlo, mi posición de secretario general de la ONU me obliga a denunciar esto. Entonces, sí creo que es una situación de las más delicadas tensiones, épocas de tensión internacional,
pues de las que yo tenga memoria, Leonardo. Ya. Oye, ayer hablaba con el ministro de Cultura de España, con el señor Iceta, y le decía, bueno, supongo que cuando tienes reunidos a todos los ministros de Cultura en México y del otro lado del mundo tienes la guerra, digamos, terrible contraste que tenemos, iba a decir entre paz y guerra, entre civilización y barbarie, requería un pronunciamiento también importante. No sé si se ha apropiado que la UNESCO, aunque pues la guerra es un asunto tan humano como la paz, se mete en estos temas. Miguel, ¿tú cómo lo verías? Mira, creo que va a ser difícil porque son los ministros de Cultura los que vienen a la reunión, entonces creo que causaría una enorme tensión en la conferencia que se pretendiera tomar una resolución de un tema que no está para eso es la conferencia. Los enviados son los ministros de Cultura o similares, no los cancilleres, etcétera. Creo que les costaría mucho trabajo a muchos de ellos tomar una posición. Pero déjame decirte algo. La Constitución de la UNESCO, en el primero o segundo párrafo dice, vamos a fomentar la educación, la cultura, la ciencia, porque las guerras empiezan en la mente de los hombres. Sí. Y por lo tanto, a través de la educación podemos transformar la mente de los hombres para que no haya guerras. Entonces, ahí hay un jirón de lo que inspira la UNESCO en relación a la guerra y a la paz. Pero creo que se resistirían la mayoría de las delegaciones a tomar una posición en este tema, porque inevitablemente pues elevaría mucho la atención. Yeah. Francia llamó una ministerial sobre Ucrania hace, ¿qué fue? 10 días. Entonces supongo que tendremos una reunión del Consejo de Seguridad, quizá mañana, Miguel. Mañana o pasado mañana, o sea, en cualquier momento habrá una convocatoria o una reunión del Consejo de Seguridad para rechazar explícitamente la anexión. Ese proyecto de resolución, pues inevitablemente va a ser vetado por Rusia. De inmediato, entonces, se tendrá que tener una reunión de la Asamblea General, donde el mismo proyecto de resolución rechazado en el Consejo, pues sería, con las adecuaciones necesarias del lenguaje presentado a la Asamblea. Y yo creo que ahí una amplia mayoría de los países van a rechazar la anexión. Incluso será interesante ver qué piensan países o cómo se pronuncian en su momento países como China o Rusia. Un principio básico de la política exterior de China es la integridad territorial de los estados. Sí. Porque para China, pues como sabemos, Hong Kong, Taiwán son parte de su territorio. Pues para ellos es un principio sagrado. En eso no están muy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, aunque la apoyan porque de alguna manera China quiere hacer lo mismo en Taiwán, o sea, que los extranjeros o lo que ellos sienten como influencia de extranjera, pues se aleje de esa zona. Claro. Pero China, va a ser interesante cómo se pronuncia sobre este tema de la anexión de territorios de un país que no es China o que no es Rusia, ¿no? Muy bien. Pues, embajador, como siempre, muy agradecidos contigo. Al contrario, Leonardo, buenas noches. El embajador Ruiz Cabañas, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Tema delicadísimo. Tengo aquí una encuesta del Financiero sobre el Estado de México. En un momento más le cuento los detalles. Voy ahora contigo, Maru Rojas. Buenas noches. Antes de contarte lo del horario de verano, también aquí se habló de Ucrania. Vino la embajadora de Ucrania en México para una exposición de fotografías de Kiev. Salomón Chertorivsky dijo que no se puede hablar de paz cuando los legisladores ucranianos están en nuestro país y no fueron recibidos en la Cancillería. Y la embajadora dijo que no teme mucho de que Rusia pueda anexar a esa nación las provincias que ha tomado en esta guerra, y que hoy cada gota de sangre de los ucranianos derramada va a ser vengada con creces. Así lo dijo fuerte en esta exposición inaugurada hoy por Salomón Chertorivsky, la bancada de Movimiento Ciudadano, que dieron un informe de la visita que tuvieron a Ucrania, pero también con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones. De estas 33 abstenciones, doctor,
9 fueron de priistas, 9 abstenciones, pero también registraron los priistas 7 votos en contra, como por ejemplo Ildefonso Guajardo. 24 de las 33 abstenciones, fue casi la bancada completa de Movimiento Ciudadano, que dijeron no tenemos ni siquiera una postura a favor o en contra de lo indolente que es este dictamen, habiendo cosas más importantes que destacar. Hoy tenemos que estar destacando este dictamen que nos convierte en una oficialía de partes para cumplir un capricho de Palacio Nacional. Los panistas uniformados, todos a favor, porque aceptaron una reserva del Partido Acción Nacional para que en los estados fronterizos sean los congresos locales los que decidan si se adopta o no el horario de verano. Así lo explica Elías Lisha, yucateco. Hoy, como yucateco, me siento profundamente agradecido de que mi estado pueda entrar a partir de su congreso estatal a consultas y foros que permitan que los yucatecos tomemos nuestra propia decisión, porque la realidad que se vive en Yucatán no puede decidirse desde el centro. Cuando nos pregunten la hora y miremos nuestros relojes, cada uno pueda decir que es la hora de su estado. A mí me va a dar mucho gusto poder verles y decirles es la hora de Yucatán. ¿Qué tal? Oye, qué nivelazo. Déjame poner un corte para recuperarme, ¿no? Si la hora de Yucatán y la hora de Campeche y la de Hidalgo. Yo voy a pedir la hora del Álvaro Obregón porque en tal alcaldía vivo. Maru, regresamos en un instante contigo. Qué nivelazo. Con Dios gusto, mío. doctor. La hora de Yucatán. Volvemos. Seguimos con la información. Regreso con mi compañera Maru Rojas para que complete su crónica de lo que ocurrió hoy en San Lázaro. Maru, te saludo nuevamente. Un estado que ocupa los lugares fronterizos de nuestro país, pero hay sectores donde no son entidades, pero que se rigen por usos y costumbres, se rigen por creencias, incluso religiosas. Así lo dijo la indígena de Morena, Irma Juan Carlos. Nuestros pueblos tienen claro que solo existe un único horario y es el que llamamos horario de Dios. Y a pesar de eso, hemos tenido que sufrir las consecuencias de estos cambios de horarios. En nuestros pueblos también hemos pedido que se nos respete el principio de espiritualidad y de la armonía con nuestra naturaleza. Además, que quiero decir, como todo, en los años neoliberales jamás se nos consultó como lo establecen los estándares internacionales. Doctor, los votos en contra fueron 8, 7 del Partido Revolucionario Institucional, un yucateco, Pablo Gamboa Miner, Javier González Sirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Jacqueline Hinojosa Madrigal, María Elena Serrano Maldonado, José Francisco Yunes Zorrilla, y el voto de Movimiento Ciudadano también en contra fue de Agustín Carlos Basabe Alanís. Te digo que la bancada completa de Movimiento Ciudadano fue en abstención, excepto Agustín Basabe, y decirte que esto ya se fue al Senado de la República para su aprobación, que tiene que ser antes del 30 de octubre, día en que tendríamos que cambiar de nuevo el reloj. Lo vamos a cambiar, pero ahí ya se va a quedar, y ya el próximo año no tendremos horario de verano, al menos en los estados que no son fronterizos en nuestro país. Ya. Oye, entonces la franja fronteriza, si uno está, por ejemplo, en Nuevo Laredo va a ser 1 hora y en Monterrey va a ser otra hora y así sucesivamente, ¿no? Para la franja fronteriza va a haber otro horario. Según esta reserva lo decidirá cada congreso local, porque hablaban solamente de los municipios colindantes con frontera, y es por ello que pidieron que el Congreso decidiera si solo los municipios, la entidad entera, o se quedan como el resto del país. Ya, bueno, pues muy funcional el asunto. Espero que no se les ocurra que los timbres postales los tienen que emitir también los municipios. Es decir, ya el Servicio Postal Mexicano no emite timbres, sino cada municipio, para que se sientan más espirituales y ejerzan su soberanía. Va a decir, ahora, pues espero que tampoco se dediquen a acuñar moneda, si no, no vamos a acabar. Ya si en el horario no nos podemos poner de acuerdo, Maro. Pero te agradezco mucho tu crónica. ¿Algún apunte más? Pues fíjate que esta iniciativa tuvo muy mala suerte para pasar, siempre se cancelaba, se venía abajo, no había tiempo, ya pasaba para otro día. Y ayer que ya se iba a votar, se cayó el internet, la sesión era semipresencial y no había cómo recibir los votos de los que no estaban presentes porque el tablero funciona con esta señal de internet. Hubo un accidente automovilístico afuera que se llevó la fibra óptica, ahora ya tuvo que ser presencial, ya está restablecido todo el sistema aquí. Pero comentarte, doctor, que ayer había 3 dictámenes a votar, el gasto del INE
INE, que no le aceptan a la Suprema Corte que se corrija del horario de verano, y se baja la iniciativa para que si no lo dejas expresamente que no quieres donar tus órganos, pueda disponerse de tus órganos si alguien de tu familia lo autoriza. Entonces, dictamen dicen que Morena no tiene clara su postura. No, lo que pasa es que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, les dijo que no hay presupuesto para que se disparen todos los trasplantes en México, ni tampoco en la infraestructura hospitalaria. Muy bien. Pues Maru, muchas gracias por la crónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues hay una enorme ventaja que hayan aprobado esto. Espero que no entre una regulación que digan vamos a cambiar que tales meses tengan 30 o 31 días, sino que bueno, pues cada estado estará en condición de decir yo quiero que este mes dure 31 días y 30. En fin, no me extiendo en el asunto, ya por lo menos con esto, el presidente cumple un deseo de 20 años, digo, hay que reconocerle que fue perseverante y ahora allanó absolutamente a todos. Ya la diputada indígena que decía que la espiritualidad estaba rota, pues ya tendrán la espiritualidad en orden, ya no tendrán que sufrir consecuencias terribles, tampoco nos tendremos por qué preocupar. Hay un montón de gente que decía, ya por lo menos vamos a ahorrar esos discursos. Es que fíjate que cambie el horario y me tardo 2 meses en adaptar. Sí, qué barbaridad, no vayas a Miami porque el cambio de horario es así, pero bueno, los viajes a Miami no les afectan, pero el cambio de horario, Dios mío, he oído tal cantidad de tonterías que bueno, ya, que regrese el horario a cuando quiera para que todo el mundo esté contento. De lo que me encantará que nos informen en un año los legisladores y por supuesto el gobierno es cuántos menos ataques al corazón tenemos, pues ese fue el primer argumento, ¿no? Es que hay más infartos y hay todo lo demás. Bueno, vamos a ver, perdemos 1,000 millones de pesos, eso es lo que nos va a costar el chistecito. No necesariamente cambian demasiadas cosas, pero nos dijeron que afectaba la salud. Vamos a ver de este año al siguiente, ya con el nuevo horario, si tenemos menos ataques al corazón y somos mucho más saludables. Total, es un cambio de horario. Hasta en las convenciones tendremos que estar efectivamente discutiendo. Sara Pablo, voy contigo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Ayer platicábamos justamente del tema Ayotzinapa, que hoy también lo tocó en su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador y conversábamos justamente que, bueno, pues el presidente dejaba un poco al aire el tema de las presiones que decía existen en este caso. Y hoy, bueno, pues el presidente dice que hay también quien quiso dinamitar la investigación cuando el informe de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, que contenía acusaciones contra 5 militares para solicitar su orden de aprehensión, cuando este informe llega a la Fiscalía, pues dice el presidente, se intentó reventar y se actuó de manera perversa. Aseguró que todos los funcionarios que aparecen en este documento pues serán requeridos por la Fiscalía y aclaró que el amparo otorgado al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, no significa que va a salir en libertad. Dijo que desconocer pues contra quién eran estas 16 órdenes de aprehensión que se cancelaron, pero supone que eran contra soldados y bueno, pues el presidente sostiene que haberlas agregado implicaba pues justamente dinamitar esta investigación, porque dijo que incluso pues se quería provocar pues una especie de rebelión dentro del ejército. Dijo que cuando se envió el informe a la Fiscalía... ¿Así como una rebelión dentro del ejército? Dios mío. Que podría haberse, se apostaba a eso, a que una gran cantidad de soldados acusados, en este caso 21, pues iba a generar un descontento y que a eso se estaba apostando al emitir estas 21 órdenes de aprehensión, por lo que, bueno, pues lo que se acordó es que solamente se giraran o se solicitaran órdenes de aprehensión, pues para aquellas personas que habían sido señaladas en el informe de la comisión que preside Alejandro Encinas. Dijo que el reclamo del fiscal especial Omar Gómez Trejo fue porque no lo tomaron en cuenta y que no le gustó el informe y bueno, pues que esto al final motivó su renuncia. Así lo explicó en la mañana.
como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército? Si eran más y íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No. Cero corrupción, cero impunidad. Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares. Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho de que habían participado todos. ¿Sí? Mira. Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe. Pues ahí las palabras del presidente, Leonardo. Hoy el presidente dijo que no hay presiones de parte del ejército y que, bueno, pues esta defensa que se hace un poco desde la Secretaría de la Defensa para los militares que están pues siendo acusados, que ya están en la cárcel, dice que no significa que haya un ataque. Bueno, pues eso dice él, pero no dice quién lo presiona. Oye, ¿y la burla a la OEA por qué fue, La burla a la OEA, pues es que estaba hablando justamente de los conservadores y el presidente se acordó un poco de esta canción, porque dice que también las organizaciones de derechos humanos pues no han defendido en otro momento y que ahora también constituyen un elemento de presión. Y luego, bueno, pues vino esta crítica a la OEA. Yo creo que era por lo de Gassman. No ha comentado nada, ¿no?, de Nadine Gassman. No ha comentado nada. Como sabe nuestro auditorio, pues no pasó su candidatura en la Organización Panamericana. Yo no sé si no leímos bien los apoyos, pero en este caso Brasil finalmente llevó su candidato, es el que más votos tuvo. En cualquier caso, bueno, pues ahí está. Hoy anunció también que Alicia Bárcena es nuestra candidata al BID, ¿verdad? Sí, dijo que la va a proponer formalmente y bueno, pues que él confía en que logre obtener el apoyo. Ella, bueno, ahora está de embajadora de México en Chile y señala que, bueno, pues es una mujer preparada para ocupar ese cargo en el Banco Interamericano. Muy bien, Sara, pues muchas gracias por tu reporte. Buenas noches. Y no sé si no estamos leyendo apropiadamente el hemisferio, los apoyos no los tuvimos para la candidata Nadine Gassman, o le pegó el hecho de que su marido, el doctor Molina Leza, pues tiene también ahí un expediente con el tema de, digamos, el ámbito hemisférico. No lo sé. Voy ahora con Javier Lozano y vamos a la pausa musical. Para fortuna nuestra, todos los jueves con su pausa musical. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.